se nos pide que grafiquemos una solución al sistema de desigualdades cuadráticas. Para determinar la solución, resolvemos cada desigualdad por separado y luego, debido a que tenemos dos desigualdades, la solución al sistema será la región de doble sombra. Mirando la primera desigualdad, porque la desigualdad es mayor que, no mayor o igual que, la gráfica de la parábola se punteará. Y para la segunda desigualdad, debido a que la desigualdad es menor o igual que, debido a la parte igual, tendremos una parábola sólida. Para el siguiente paso, escribamos el correspondiente. Funciones cuadráticas entonces, para la primera desigualdad, la función cuadrática correspondiente es y es igual a la cantidad de x menos 2 al cuadrado más 2. Y para la segunda desigualdad, la función cuadrática correspondiente es y es igual al opuesto de la cantidad de x menos 1 cuadrado más 7. Y de nuevo, cuando graficamos estos, recuerda, la primera parábola será discontinua y la segunda parábola será sólida. Ahora, mirando la forma de las ecuaciones cuadráticas aquí, observe cómo están en forma de vértice, a veces referido como forma estándar, que es igual a veces la cantidad de x menos h al cuadrado más k, donde si a es positivo, la parábola se abre, si a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Y el vértice es h, k. Y observe cómo identificar el valor de h. Necesitamos restar aquí, o podemos pensar si tenemos resta aquí, h es positivo. Si tenemos además aquí, h es negativo. Avancemos y grafiquemos esta primera parábola. Notaremos que a es igual a 1, lo que significa que la parábola se abre. Y ahora para identificar los valores de h y k que nos darán las coordenadas del vértice. Tenga en cuenta que debido a que tenemos x menos 2, h es positivo 2. Como tenemos más 2 al final aquí y tenemos más k aquí, k también es positivo 2. Y como sabemos que el eje de simetría pasa a través del vértice, sabemos el eje de simetría. O simplemente el eje como la ecuación x es igual a 2. Avancemos y tracemos el vértice y dibujemos el eje de simetría. Entonces, de nuevo, el vértice es 2,2, este punto aquí. Y sabemos que el eje de simetría pasa a través del vértice. Para hacer una gráfica precisa de esta función cuadrática, busquemos algunos puntos adicionales. Encontremos la intersección vertical hoy. Cada punto en el eje vertical tiene una coordenada x de 0, por lo que establecemos x igual a 0 para encontrar la intersección con el eje y la intersección vertical. Entonces, si establecemos x igual a 0, tenemos y es igual a la cantidad 0 menos 2 al cuadrado más 2. Lo que nos da y es igual al cuadrado del negativo 2 más 2, dándonos y es igual al cuadrado del negativo 2 es 4. 4 más 2 es igual a 6. Y por lo tanto, la intersección vertical es el par ordenado de 0,06. Tracemos esto en el plano de coordenadas. La 0,06 está aquí. Pero debido a que tenemos el eje de simetría, sabemos que hay un punto correspondiente en el lado derecho del eje de simetría. Y dado que esta intersección vertical queda a 2 unidades del eje de simetría, hay un punto correspondiente 2 unidades a la derecha del eje de simetría, que es este punto aquí. Entonces, al tener estos 3 puntos, ahora podemos hacer una gráfica precisa de la primera función cuadrática. Pero recuerde, va a ser una parábola discontinua. Así que vamos a seguir y graficar la parábola que se parece a esto. Pero recuerde que tenemos una desigualdad, y debido a que y es mayor que la cantidad de x menos 2 al cuadrado más 2, vamos a sombrear por encima del vértice O, en este caso, dentro de la parábola, lo que significa que esta región aquí es la solución a la primera desigualdad cuadrática. Pero en realidad seleccionemos un punto de prueba solo para verificar que hemos sombreado la región correcta. Para hacer esto, seleccionamos un punto en el sombreado para asegurarnos de que satisfaga la desigualdad original. Por ejemplo, usemos el punto 2,3, este punto aquí, que está en la región sombreada. Usando el punto 2,3, sustituimos 2 por x y 3 por, y nuevamente en la desigualdad original que nos da 3 es mayor que la cantidad 2 menos 2 al cuadrado más 2. Nuevamente, sustituimos 3 por y 2 por x. Y ahora necesitamos ver si esto es verdadero o falso. Simplificando a la derecha, 2 menos 2 es 0. El cuadrado de 0 es 0. 0 más 2 son 2. 3 mayores que 2 es cierto. Lo que significa que tenemos la solución correcta para la primera desigualdad cuadrática. Y ahora hacemos lo mismo para la segunda desigualdad cuadrática. Y luego la solución al sistema será la región de doble sombra.
Al observar la función cuadrática correspondiente para la segunda desigualdad, observe que A es negativa, lo que significa que la parábola se abre esta vez. Y ahora encontremos el vértice, que es h, k. Note que porque tenemos x menos 1 entre paréntesis, h es positivo. Como tenemos más 7 al final, k es 7 positivo. Y nuevamente, debido a que el eje de simetría pasa a través del vértice, sabemos que la ecuación del eje de simetría es x igual a 1 positivo. Antes de graficar esto, también determinemos la intersección y o la intersección vertical de esta función cuadrática. Nuevamente, encontramos la intersección y al establecer x igual a 0. Luego determinando el valor de y. Entonces, sustituyendo en 0 por x, tenemos y es igual lo contrario de la cantidad 0 menos 1 cuadrado más 7. Simplificando dentro de los paréntesis aquí, tenemos 1 negativo. El cuadrado del negativo es 1 positivo. Tenemos un signo negativo aquí. Y por lo tanto, esto se simplifica a 1 negativo más 7, lo que equivale a 6. Entonces, la intersección y para la segunda parábola es la misma que la intersección y de la primera. Así que primero grafiquemos el vértice de 1,7 que está aquí en verde. Dibujemos el eje de simetría en verde. Y entonces sabemos que la intersección vertical es 0,6, que es este punto aquí. Este punto es una unidad a la izquierda del eje de simetría que debe haber un punto correspondiente. Una unidad a la derecha del eje de simetría que está aquí. Y ahora podemos graficar la segunda parábola, pero de nuevo recuerda, esta será una gráfica sólida o una parábola sólida que se verá más o menos así. Y ahora necesito determinar si sombreamos dentro de la parábola o fuera de la parábola o debajo o por encima del vértice. Volviendo a la desigualdad original, porque tenemos y es menor o igual que e, vamos a sombrear debajo del vértice o dentro de la parábola. Y por lo tanto, esta es la solución a la segunda desigualdad cuadrática. Entonces parece que la solución será esta región de doble sombra aquí. Pero antes de concluir esto, verifiquemos la solución a la segunda desigualdad cuadrática, seleccionando un punto de prueba. Podemos seleccionar cualquier punto en la región sombreada verde. Seleccionemos el punto 0,0 que es el origen. Entonces sustituiremos 0 por x y 0 para y ver si satisface la segunda desigualdad. Realizar la sustitución nos da 0 menos o igual al opuesto de la cantidad 0 menos 1 cuadrado más 7. Simplificando a la izquierda, el cuadrado del negativo es 1. Y luego tenemos un signo negativo aquí. Entonces tenemos 1 negativo más 7, que es 6. 0 menor o igual a 6 es cierto, lo que significa que graficamos la solución a la segunda desigualdad correctamente. Y ahora para encontrar la solución al sistema, buscamos la región de doble sombra que podemos ver es esta región acotada por las dos parábolas. Entonces, la solución final al sistema es simplemente esta región superpuesta aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.